Bienvenido a un video en el área con coordenadas polares. El objetivo de este video es determinar el área de una región limitada por una curva polar. Antes de analizar esto desde una perspectiva de cálculo, me gustaría echar un vistazo al área de un sector circular, con el que debería estar familiarizado desde la trigonometría. Entonces, si queremos encontrar el área de este sector circular aquí en verde, podemos usar la fórmula área es igual a la mitad de r al cuadrado θ, donde r es el radio del sector circular, y θ sería el ángulo y el resplandor. Entonces, por ejemplo, en este problema, podemos decir el radio es igual a 3, y el ángulo θ sería de 60 grados o pi sobre 3 radiancias. Por lo tanto, el área de este sector circular es igual a media vez 3 veces al cuadrado pi sobre 3. Y podemos ver aquí que un factor de 3 se simplifica, por lo que esta área es igual a 3 pi sobre 2 unidades cuadradas. Ahora, la razón por la que esto es tan importante es la idea que vamos a utilizar para desarrollar el área delimitada por una curva polar. Lo que quiero decir con eso es que el área va a ser igual a el límite cuando n se aproxima al infinito de la mitad de la suma de f de θ al cuadrado por delta θ. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el área de sectores circulares con ángulos muy pequeños, y luego sumar el área de los sectores, y luego a medida que el número de sectores se aproxima al infinito, el área de los sectores circulares se acercará al área incrustada por la curva polar. Para desarrollar esta idea, sigamos adelante y echemos un vistazo a una animación. Así que aquí hay una rosa con 4 pétalos, y mira qué pasa. A medida que aumentamos θ y comenzamos a sumar el área de esos sectores circulares, puedes ver que comienza a acumular el área delimitada por la curva polar del área de esos sectores circulares. Y de nuevo, la idea es que a medida que el número de sectores circulares se aproxima al infinito, esta área se acercará al área incrustado por la curva polar. Echemos un vistazo a otro. Aquí tenemos una rosa con 3 pétalos. Y también notamos que hay simetría aquí, así que si queremos encontrar el área delimitada por toda esta curva polar, podríamos encontrar el área de un pétalo como vemos aquí y luego simplemente multiplicar por 3. Ahora tenemos el área completa delimitada por esa curva polar. Aquí hay otro, solo para desarrollar la idea. Echemos un vistazo a uno más. Observe que este tiene un bucle interno. Bien, volvamos a nuestra presentación. Entonces, esta es la misma idea que desarrollamos para encontrar el área bajo una curva usando rectángulos, pero ahora estamos usando sectores circulares. Entonces, esta área es igual a la mitad de la integral de f de alfa a beta de r al cuadrado de θ. Y r al cuadrado es lo mismo que e, y r es lo mismo que f de θ, por lo que se puede escribir de cualquier manera. Avancemos y veamos un ejemplo. Aquí vamos a determinar el área de la región limitada por r es igual a 2 sin 3 θ. Aquí está la gráfica de esa ecuación polar. También nos ayudará a determinar alfa y beta o nuestros límites de integración. Si graficamos r es igual a 2 sin 3 θ en el plano de coordenadas, donde el eje y sería ER, y el eje X sería Rθ. Entonces esto tendría amplitud y el período sería 2π dividido por 3 o 2/3 pi. Como vemos aquí. Así que creo que lo que haremos aquí es configurar las diferentes integrales que encontrarían el área de un pétalo y luego multiplicaremos esto por 3. Entonces, veamos si podemos hacer eso. El área va a ser igual 3 veces la mitad de veces la definición integral de alfa a beta, y echaré un vistazo a cómo vamos a determinar alfa y beta. Y es por eso que este gráfico aquí se vuelve muy útil. Observe que cuando θ es igual a 0, el radio es 0. Así que estamos en el polo y luego a medida que aumentamos θ, r alcanza un máximo de 6 en pi sobre 6. ¿Cuál sería este punto aquí mismo? Y luego r disminuye a 0 a la derecha en pi sobre 3. Entonces, cuando θ está entre 0 y pi sobre 3, comienza en 0, aumenta en 2,
y luego disminuye de nuevo a 0, formando este pétalo verde. Entonces nuestros límites de integración serán de 0 a pi sobre 3. También veremos esto en la calculadora gráfica en un momento. Y luego tendremos r al cuadrado de teta, bueno, r es 2 sin 3 teta. De teta. Así que verifiquemos estos límites de integración usando nuestra calculadora gráfica porque a veces determinar alfa y beta puede ser un poco complicado. Primero asegurémonos de que estamos en modo polar. Así que asegúrese de que su calculadora esté resaltada aquí en Pol. Si no es así, puede desplazarse hacia abajo, asegurarse de que esté parpadeando sobre el modo polar y luego presionar Enter. Y también vamos a hacer esto en modo grado, porque a veces es difícil determinar el ángulo y el resplandor en esta calculadora. Sigamos adelante y escriba nuestras ecuaciones. Entonces presionaré y es igual a escribir en 2 en 3 teta. Teta es la clave variable. Y antes de graficar esto, sigamos adelante y presione nuestra tecla de ventana. Note que teta va de 0 a 360, eso es porque estamos en modo grado. Y configure teta step a 1.5. Avancemos y presione SOM 5 para z al cuadrado. Esto nos da un buen gráfico de esa ecuación polar. Y ahora, si presionamos la tecla de rastreo, podemos ver exactamente qué parte del gráfico se rastrea a medida que teta comienza a aumentar. Así que ahora, teta es igual a 0. Puedes ver que a medida que aumenta, está trazando este pedazo de la hoja. Y podemos ver que al volver al polo, teta es igual a 60 grados, que es pi sobre 3 radiancias. Entonces esto verifica nuestros límites de integración. Avancemos y regresemos para determinar cuál sería su área. Entonces tendríamos 3 mitades. Esto va a ser 4 sin 3 teta. De teta. Tendremos que aplicar la fórmula de reducción de potencia aquí para sin cuadrado 3 teta usando sin cuadrado x es igual a 1 menos coseno 2x dividido por 2. Tenga en cuenta que tenemos que duplicar los ángulos, por lo que será 6 teta. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Estos 4 y estos 2 aquí se simplificarán a 2. Y multiplicamos los 2 por las 3 mitades. Eso nos va a dar 3. Y tendremos 1 menos coseno 6 teta. Bueno, la antiderivada de 1 con respecto a teta sería teta. Cuando integramos coseno 6 teta vamos a tener que realizar una sustitución, donde u es igual a 6 teta. La u es igual a 60 teta. Entonces vamos a tener un factor extra de 1/6 aquí. Tendremos 1/6 pecado 6 teta. Vamos a seguir adelante y evaluar esto ahora. Teta es igual a pi sobre 3. Tendremos pi sobre 3 menos, este será el pecado de 2 teta que es igual a 0. Y luego, cuando teta es 0, ambos son 0. Entonces esta def integral pi que nos dice que el área delimitada por esta curva polar es igual a pi unidades cuadradas. Recuerde, multiplicamos esta integral inicial por 3, por lo que esta es el área total de los 3 pétalos, no solo uno. Eso lo hará para la primera parte del área usando ecuaciones polares. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos adicionales en la siguiente parte.